Los portones se abrieron lentamente, revelando un camino empedrado que conducía a una mansión digna de un sueño. Paola se quedó inmóvil por un momento, observando el escenario que tenía frente a ella. Los rayos del sol rebotaban en la superficie metálica de los coches deportivos estacionados en la entrada, mientras el agua de una piscina relucía con un azul cristalino. Los jardines estaban perfectamente cuidados, como si cada arbusto y cada flor hubieran sido colocados estratégicamente para impresionar. «Es otro mundo», pensó Paola, mientras avanzaba con su maleta pequeña rodando tras de sí. Era imposible no sentirse fuera de lugar en un entorno como ese, pero no era la primera vez que entraba a un lugar desconocido con la esperanza de hacer lo suyo. De repente, un grito rompió el aire, sobresaltándola. El sonido venía de la entrada principal de la mansión, y poco después, una mujer salió corriendo. Su cabello estaba desordenado, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No se detuvo hasta que chocó accidentalmente con Paola, quien apenas tuvo tiempo de retroceder para evitar caer. «Buena suerte con ese monstruo», dijo la mujer, casi escupiendo las palabras, mientras se alejaba rápidamente sin mirar atrás. Paola giró la cabeza hacia la puerta de la mansión, sintiendo una punzada de duda. «¿Qué clase de hombre vive aquí?», se preguntó, pero en lugar de dejarse intimidar, tomó aire profundamente y continuó avanzando. Cuando entró en el vestíbulo principal, quedó impresionada por el lujo que la rodeaba. El suelo de mármol brillaba impecablemente bajo sus pies. Las paredes estaban adornadas con cuadros que parecían sacados de un museo, y una araña de cristal colgaba sobre su cabeza. Pero había algo en la atmósfera que se sentía frío, como si la riqueza no pudiera ocultar un vacío más profundo. Un sonido de ruedas chirriando la sacó de sus pensamientos. Giró hacia el origen del ruido y lo vio. Hugo estaba sentado en su silla de ruedas, con un aire de autoridad que contradecía su posición física. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y sus ojos, de un color profundo y penetrante, la miraron con una mezcla de desdén y aburrimiento. Paola no pudo evitar quedarse sin palabras por un momento. A pesar de su postura arrogante, él era pues hermoso. Su rostro parecía esculpido por un artista, pero su expresión endurecida y sus labios apretados rompían cualquier ideal de perfección. «¿Qué quieres?», preguntó Hugo, con un tono que hizo que las palabras parecieran un golpe. «Soy Paola, su nueva cuidadora», respondió ella, intentando que su voz sonara firme. Hugo soltó una risa seca y sarcástica mientras inclinaba la cabeza ligeramente para evaluarla. «Otra más», murmuró como si hablara consigo mismo. Luego levantó la voz. «¿Qué te hace pensar que durarás más que las demás?» Paola sintió cómo su estómago se apretaba, pero no dejó que eso se reflejara en su rostro. Se mantuvo erguida, devolviéndole la mirada. «Solo estoy aquí para hacer mi trabajo», dijo con calma, aunque su corazón latía con fuerza. Hugo la observó por un momento, sus ojos oscuros buscando cualquier rastro de debilidad. «Déjame ahorrarte el esfuerzo, entonces no durarás. Ninguna lo hace, porque no necesito a nadie, menos a alguien como tú». Las palabras eran como cuchillos, y Paola sintió el peso de cada una, pero no se movió, no respondió. En lugar de eso, respiró profundamente y avanzó un paso más hacia él, dejando su maleta a un lado. «Eso lo veremos», respondió finalmente, con una ligera sonrisa que no alcanzaba a ser desafiante, pero que dejaba claro que no pensaba retroceder. Hugo arqueó una ceja, como si no esperara esa respuesta, pero en lugar de insistir, giró su silla de ruedas y se alejó lentamente por el pasillo, dejando la puerta de una habitación abierta de par en par. El desafío había comenzado. Paola caminó lentamente por el amplio pasillo, arrastrando su maleta tras de sí. Cada rincón de la mansión era deslumbrante, suelos de mármol que reflejaban la luz del sol, muebles antiguos que parecían pertenecer a un museo, y cuadros cuyas pinceladas delicadas contaban historias de épocas pasadas. Sin embargo, mientras avanzaba, esa sensación inicial de asombro comenzó a desvanecerse. El silencio era abrumador, roto solo por el leve eco de sus pasos. No había risas ni voces, solo una quietud opresiva que hacía que aquel lugar, a pesar de su lujo, se sintiera más como una jaula que como un hogar. En una esquina, encontró una mesa con fotografías enmarcadas. Se inclinó para verlas más de cerca, pero notó algo extraño.
Solo había retratos de paisajes, ninguno de personas. Todo era cuidadosamente impersonal, como si allí no viviera nadie. Un leve chirrido la hizo girar la cabeza. Hugo estaba en el extremo opuesto del pasillo, observándola desde su silla de ruedas. Sus ojos, oscuros y calculadores, parecían analizar cada uno de sus movimientos. ¿Te pagan por curiosear o por trabajar?, preguntó, su tono cargado de sarcasmo. Paola se enderezó de inmediato, sorprendida, pero no dejó que su expresión traicionara su incomodidad. Solo estaba familiarizándome con el lugar, respondió con calma. Tratando de mantener su tono neutral, Hugo soltó una risa breve, pero no había humor en ella. Familiarízate rápido. No planeo desperdiciar mi tiempo contigo. La dureza de sus palabras la golpeó, pero Paola mantuvo la mirada fija en él. Había algo en su actitud que iba más allá de la arrogancia, una especie de muralla que había construido para mantener a todos alejados. Entendido, respondió sin bajar la cabeza. Hugo entrecerró los ojos como si estuviera buscando una grieta en su determinación. Luego, con un giro brusco de su silla, desapareció por otro pasillo. Paola exhaló lentamente, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sabía que este trabajo no sería fácil, pero la frialdad de Hugo era más intensa de lo que había imaginado. Continuó explorando la casa, notando detalles que revelaban más de su dueño. Los muebles estaban impecables, pero había polvo en las esquinas. Las estanterías estaban llenas de libros, muchos de ellos con marcas de uso, pero las habitaciones parecían congeladas en el tiempo, como si nadie las hubiera habitado realmente. Al llegar a lo que parecía ser la sala principal, vio un piano negro en el centro. La tapa estaba cerrada y una fina capa de polvo lo cubría. Paola pasó un dedo por la superficie, dejando un rastro visible. De repente, una voz detrás de ella la sobresaltó. «Ese piano no se toca». Hugo estaba allí apoyado en el marco de la puerta. Aunque su postura parecía relajada, sus ojos mostraban una tensión contenida. «No iba a tocarlo», respondió Paola, retrocediendo un paso. Hugo avanzó lentamente con su silla, deteniéndose junto al piano. Sus dedos, largos y pálidos, rozaron las teclas sin presionarlas. «Era de mi madre», dijo finalmente, su voz más baja, casi un susurro. Pero antes de que Paola pudiera decir algo, levantó la mirada y recuperó su tono cortante. «Pero dudo que te interese». Ella lo observó en silencio, intentando leer más allá de sus palabras. Sabía que si respondía mal, él usaría cualquier cosa para atacarla, pero tampoco quería parecer intimidada. A veces, los objetos importantes necesitan más cuidado que otros, dijo finalmente, midiendo cada palabra. Por un instante, Hugo pareció desconcertado, pero tan rápido como se abrió esa pequeña grieta, volvió a cerrarse. «Déjate de filosofías baratas y haz tu trabajo». Sin decir más, giró su silla y salió de la sala, dejando a Paola sola. Ella apretó los labios y se giró hacia el piano una vez más. Podía sentir la tristeza oculta en la casa, en él, y aunque Hugo hiciera todo lo posible por empujarla lejos, Paola sabía que no iba a rendirse tan fácilmente. «No sabe con quién se ha topado», pensó mientras dejaba la sala. El agua caliente corría por las paredes de azulejos blancos del baño, mientras Paola ajustaba la temperatura en la ducha. A su lado, Hugo permanecía en silencio, sus brazos cruzados con un gesto de abierta resistencia. Su expresión endurecida dejaba claro que no estaba dispuesto a facilitarle las cosas. «Es solo un baño», dijo Paola, intentando mantener un tono tranquilo mientras se colocaba los guantes de látex. Hugo soltó una risa seca, cargada de sarcasmo. «¿Solo un baño, así es como lo justificas?». Ella levantó la mirada hacia él, encontrándose con sus ojos oscuros que brillaban con una mezcla de desafío y amargura. Paola decidió ignorar el comentario y se inclinó para acercar la silla de ruedas a la ducha. Hugo no se movió, su cuerpo rígido como una muralla. «Va a ser más rápido si colabora», dijo ajustando la toalla que había colocado en el respaldo de la silla. «Colaborar», repitió Hugo con una sonrisa amarga. «Te contrataron para hacer esto, no para darme órdenes». Paola apretó los labios, respirando hondo para no responder de inmediato. Su paciencia era puesta a prueba a cada instante, pero se negó a ceder. Finalmente Hugo cedió un poco, dejando que ella lo ayudara a quitarse la camisa. Fue entonces cuando lo vio. En su piel había marcas, no cicatrices recientes, sino quemaduras antiguas que parecían apagadas con descuido.
Eran pequeñas, diseminadas en su torso, como si alguien hubiera usado su cuerpo como un lienzo de tortura. Paola se quedó congelada por un momento. El agua caliente corriendo a su lado parecía un contraste cruel con lo que tenía frente a sus ojos. «¿Qué pasó aquí?», preguntó antes de poder detenerse. Hugo giró la cabeza hacia ella. Sus ojos se endurecieron aún más. La tensión en su mandíbula era evidente, y la atmósfera en el baño se volvió más densa. «No es asunto tuyo», respondió con frialdad, su voz tan cortante como un cuchillo. Paola retrocedió un poco, pero su mirada permaneció fija en él. No era curiosidad lo que sentía, sino una mezcla de compasión e indignación. «No necesito tu lástima», añadió Hugo, sus palabras impregnadas de un veneno que buscaba alejarla. Ella negó con la cabeza, sus guantes apretándose contra la toalla húmeda. «No siento lástima». Hugo soltó una risa amarga, volviendo su mirada hacia la pared. Todos dicen lo mismo al principio, luego se van. El silencio se instaló en la habitación, roto solo por el sonido del agua. Paola continuó con su trabajo, ayudándolo a entrar en la ducha con cuidado. Aunque sus movimientos eran precisos, podía sentir la tensión en el aire, como si Hugo estuviera esperando que ella dijera algo más. Pero no lo hizo, no iba a darle el gusto de ceder ante sus provocaciones. Cuando terminaron, Paola lo envolvió con una toalla grande y lo ayudó a volver a su silla. Hugo no dijo una palabra, pero sus ojos seguían cargados de desconfianza. Mientras recogía las cosas, Paola lo observó de reojo. Las marcas en su piel seguían grabadas en su mente, y aunque no sabía lo que las había causado, tenía claro que eran parte de un pasado que él no estaba dispuesto a compartir. «Esto es más profundo de lo que imaginaba», pensó mientras salía del baño. Hugo, por su parte, permaneció en silencio, observándola irse con una expresión que no mostraba nada, pero que al mismo tiempo lo decía todo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las ventanas altas de la mansión, bañando el salón en una luz cálida y tenue. Paola estaba de pie junto a una de las estanterías, colocando libros que Hugo había pedido reorganizar, mientras él la observaba desde su silla. Era la primera vez que no la interrumpía con comentarios sarcásticos o críticas. «¿Siempre tienes que hacer todo tan despacio?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Pero esta vez, su tono carecía del filo habitual. Paola giró la cabeza hacia él arqueando una ceja. «Prefiero hacerlo bien aunque tome más tiempo», respondió, continuando su tarea con calma. Hugo no replicó. En lugar de eso, dejó que el silencio se asentara de nuevo, un silencio que esta vez no se sentía tan hostil. Cuando terminó, Paola se sentó en una silla frente a él. A pesar de que Hugo la miraba con su habitual expresión seria, había algo diferente en el aire, como si el muro entre ellos se hubiera aflojado un poco. «¿Por qué estás aquí realmente?», preguntó de repente. Paola parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Es mi trabajo», dijo al principio, pero al ver que Hugo no apartaba la mirada, agregó: «Necesito el dinero». Hugo ladeó la cabeza intrigado por su honestidad. «Tan mal están las cosas». Paola bajó la mirada hacia sus manos, jugando con el borde de su camisa. «No es fácil cuando tienes que cuidar de otros. Mi madre está enferma y el dinero nunca alcanza. Este trabajo es una oportunidad que no podía dejar pasar». La habitación se llenó con el eco de sus palabras, y por un momento, Hugo pareció menos distante, aunque no dijo nada. Su mirada perdió algo de la dureza habitual. «¿Y crees que puedes ayudarme?», preguntó finalmente, sus palabras saliendo como un desafío. Paola levantó la vista, encontrándose con sus ojos. «No sé si puedo ayudarte, pero estoy aquí para intentarlo». Hugo soltó una risa breve, pero no era sarcástica esta vez. Había algo en su expresión que indicaba una pequeña grieta en la máscara que llevaba puesta. «Eres terca, eso es seguro». Paola sonrió apenas, sabiendo que en esas palabras había más reconocimiento del que él admitiría. Mientras el sol desaparecía completamente, la conversación terminó. Sin embargo, algo había cambiado. No era un gran avance, pero era un paso hacia adelante. Una pequeña grieta en la coraza que Hugo había construido durante años. El canto de los pájaros llenaba el aire, mientras la brisa movía suavemente las hojas de los árboles en el jardín trasero. Paola empujaba lentamente la silla de ruedas de Hugo por el sendero empedrado, su mirada fija en las flores que bordeaban el camino. Hugo, por su parte, mantenía los brazos cruzados y los ojos fijos en el horizonte,
como si estuviera allí contra su voluntad. «Es solo una vuelta por el jardín», dijo Paola, tratando de sonar casual. «Prometo que no será una maratón». Hugo bufó, dejando claro lo poco entusiasmado que estaba con la idea. «No veo el punto de esto», respondió, su tono cargado de indiferencia. Paola lo ignoró, deteniéndose junto a un banco de madera bajo un árbol frondoso. «Intente levantarse y dar un paso», le sugirió, colocando las manos en los reposabrazos de la silla. «Estoy aquí para ayudarlo». Hugo giró la cabeza hacia ella, sus ojos oscuros llenos de escepticismo. «¿Ayudarme? ¿A qué? ¿A caerme?». Su voz era un filo cortante, pero Paola no retrocedió. «A intentarlo», respondió con la misma firmeza de siempre. Después de un largo silencio, Hugo finalmente aceptó, aunque su expresión seguía siendo reacia. Con movimientos lentos y pesados, tomó las barras laterales de la silla y trató de incorporarse. Paola permaneció a su lado, lista para sostenerlo si era necesario. Por un breve instante, Hugo logró mantenerse en pie, pero su equilibrio cedió rápidamente, y antes de que Paola pudiera reaccionar, él cayó de rodillas sobre el césped. «No se mueva», exclamó Paola, inclinándose para ayudarlo. Hugo apartó su mano bruscamente, sus dientes apretados mientras luchaba por no mirar directamente a Paola. «Te dije que no tenía sentido», espetó. Su voz baja pero cargada de frustración. Paola se detuvo, observándolo en silencio mientras él intentaba recomponerse. Había algo más en su enojo, algo más profundo que la caída misma. Era como si cada tropiezo fuera un recordatorio de todo lo que había perdido. Finalmente, con la ayuda de Paola, volvió a sentarse en la silla. Sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión seguía siendo rígida. «No me hagas volver a intentar algo así», dijo, mirando hacia el suelo. Paola no respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra en ese momento sería rechazada. En cambio, enderezó la silla y comenzó a empujarla de regreso a la mansión. Mientras avanzaban en silencio, escuchó a Hugo murmurar algo casi imperceptible. Nunca debía haber sobrevivido. Paola sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Sabía que las palabras de Hugo no eran solo sobre la caída, sino sobre una batalla interna que llevaba años librando. Aunque él parecía decidido a mantenerse encerrado en su propio dolor, Paola tenía claro que no iba a rendirse. El sol brillaba alto cuando Paola apareció en la habitación de Hugo, llevando una manta doblada bajo el brazo y una cesta con un par de libros. La brisa que entraba por las ventanas abiertas movía las cortinas, pero Hugo estaba sentado inmóvil, con la mirada fija en la pared frente a él. «Es un buen día para salir», dijo Paola con voz tranquila, como si estuviera comentando algo sin importancia. Hugo ni siquiera giró la cabeza. «Ya lo intentamos antes, no hace falta repetirlo», respondió, su tono seco como siempre. Paola dejó la cesta sobre una mesa y se acercó a la silla de ruedas. No insistió, al menos no de inmediato. En lugar de eso, movió una de las cortinas dejando que el sol iluminara más la habitación. «Podemos intentarlo de otra manera. Nada de caminar, solo sentarnos bajo los árboles. Prometo no convertirlo en una maratón». Hugo levantó la vista por un instante y luego suspiró. Había algo en la forma en que Paola lo decía, con una calma que no parecía juzgarlo ni presionarlo. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. El camino hacia el jardín fue silencioso. Hugo miraba al frente, mientras Paola empujaba la silla con cuidado. Cuando llegaron, se detuvo bajo un roble enorme, donde el césped era suave y la sombra aliviaba el calor del día. Paola extendió la manta sobre el suelo y colocó los libros a un lado. «Solía pasar horas aquí», murmuró Hugo de repente, rompiendo el silencio. Paola lo miró, sorprendida por la confesión inesperada. «¿En serio?». Hugo asintió, su mirada perdida en las ramas del árbol. «Cuando era niño, este era mi lugar favorito. Podía leer, correr, trepar los árboles. Siempre había algo que hacer». Sus palabras se apagaron, y por un momento, su expresión cambió. Algo entre nostalgia y tristeza apareció en su rostro, antes de que se cerrara nuevamente. «¿Y qué pasó?», preguntó Paola. Con suavidad, Hugo soltó una risa amarga. «El accidente pasó, todo cambió. Las cosas que antes parecían importantes dejaron de tener sentido». Paola se sentó en el borde de la manta, observándolo con atención. Hugo mantenía los ojos fijos en el árbol, como si estuviera viendo algo que ella no podía percibir.
No recuerdo cómo es querer algo, confesó finalmente. En un susurro apenas audible, la sinceridad en su voz hizo que Paola sintiera un nudo en el pecho. Podía ver cuánto le costaba admitirlo, cuánto le pesaba esa ausencia de deseo o propósito. A veces, no es cuestión de querer algo grande, dijo ella después de un momento. Solo basta con querer un pequeño cambio, un paso a la vez. Hugo no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó uno de los libros de la cesta y lo abrió lentamente, como si estuviera probando algo desconocido. Mientras el día avanzaba, no dijeron mucho más, pero ese pequeño gesto, el hecho de que Hugo estuviera dispuesto a estar allí, significaba más de lo que las palabras podían expresar. El estruendo de un trueno hizo vibrar las ventanas de la mansión, mientras una lluvia intensa golpeaba el techo como un tamborileo constante. Paola encendió una vela y colocó el candelabro en el centro de la mesa, iluminando débilmente la sala de estar. El apagón había sumido la casa en sombras, haciendo que los espacios vastos y vacíos parecieran aún más desolados. Hugo estaba sentado junto a la ventana, con la mirada fija en el exterior. Los relámpagos iluminaban brevemente su rostro, dejando al descubierto una mezcla de cansancio y algo más que Paola no lograba identificar. «Qué irónico», murmuró Hugo sin apartar la vista de la tormenta. «Una casa llena de comodidades, y aquí estamos, como si volviéramos al siglo XIX». Paola, que acomodaba un par de mantas sobre el sofá, sonrió con suavidad. «Tal vez sea una oportunidad», dijo ajustando la vela para que no goteara cera sobre la mesa. «Un momento para desconectar de todo, repitió Hugo dejando escapar una risa seca. «Créeme, no hay mucho de lo que desconectar cuando tu vida ya está en pausa». Paola se detuvo y lo miró. Quiso responder, pero algo en el tono de Hugo la hizo reconsiderarlo. En cambio, se sentó frente a él, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Los segundos pasaron, acompañados solo por el rugido lejano de los truenos. Finalmente, Hugo habló, su voz más baja que antes. «Cuando era niño, las tormentas me aterraban. Mi madre siempre estaba ahí, sentada conmigo, contándome historias hasta que me quedaba dormido. Decía que los truenos eran el cielo hablando». «Suena como una madre maravillosa», comentó Paola con suavidad. Hugo asintió ligeramente, su mirada perdiéndose en la ventana. «Lo era, hasta que ya no estuvo. Después de que ellos murieron, las historias se acabaron, todo se acabó». Paola permaneció en silencio, observándolo mientras hablaba. Sus palabras parecían arrastrar un peso que había estado cargando por años. «Mi tío no era como ella», continuó Hugo, su voz endureciéndose. «Decía que el miedo era para los débiles. Durante las tormentas, me obligaba a quedarme solo en la oscuridad, como si eso fuera a hacerme más fuerte». La habitación se llenó de un silencio denso. Paola sintió un nudo en el estómago al imaginar a Hugo, de niño, enfrentándose a su miedo en soledad. Sin pensarlo demasiado, alargó la mano y la colocó sobre la suya. Hugo giró la cabeza hacia ella, sorprendido por el gesto. Por un instante no apartó la mano, dejando que el contacto se mantuviera. «No tienes que estar solo ahora», dijo Paola en un susurro, sus palabras impregnadas de una calidez que llenó la habitación como la luz de la vela. Hugo no respondió, solo la miró, con una mezcla de confusión y algo parecido a la vulnerabilidad. Había algo en su mirada que parecía pedir ayuda, aunque no lo dijera en voz alta. Paola se inclinó ligeramente hacia él, y Hugo no se apartó cuando sus labios se encontraron. El beso fue breve, casi tímido, pero cargado de significado. Por un momento, el ruido de la tormenta desapareció, dejando solo el latido de sus corazones. Hugo se alejó de repente, como si hubiera recordado algo. «No puedo darte nada», dijo, su voz rota. «No soy capaz de ser lo que necesitas». Paola negó con la cabeza, sus ojos reflejando una calma que contrastaba con las palabras de Hugo. «No estoy aquí por lo que puedes darme, Hugo. Estoy aquí porque creo en lo que puedes llegar a ser». Hugo apartó la mirada, regresando a la ventana. Su silencio parecía cargar más peso que cualquier palabra, pero no la interrumpió. Fuera, la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la sala, algo había cambiado. Paola, con una paciencia inquebrantable, sabía que este era solo el comienzo. El teléfono vibraba insistentemente sobre la mesa de la cocina, mientras Paola organizaba una bandeja con la comida que iba a llevarle a Hugo. Sus manos se detuvieron por un instante.
su mirada fija en la pantalla iluminada. Era un número familiar, uno que no necesitaba revisar para saber de quién se trataba. Respiró hondo antes de contestar. «Hola». La voz al otro lado de la línea era aguda, rápida, cargada de ansiedad. Era su hermana menor, Laura, quien le hablaba desde casa. «Paola, el alquiler está atrasado otra vez. El casero vino esta mañana y nos dio un ultimátum. Si no pagamos antes del viernes, no sé qué vamos a hacer». Paola cerró los ojos, apretando la base de su nariz con los dedos. Sentía un nudo en el estómago que se hacía más grande con cada palabra de su hermana. «Lo resolveré, Laura, te lo prometo. ¿Cómo apenas tienes tiempo para ti y este trabajo?» Laura dejó la frase en el aire, pero Paola entendió perfectamente. «Confía en mí», dijo, forzando una firmeza que no sentía. «Encontraré una solución». Colgó antes de que su hermana pudiera responder. Durante unos segundos, se quedó mirando la pantalla apagada, sus pensamientos girando rápidamente mientras trataba de encontrar una salida. «Esto no puede fallar», pensó, ajustando los guantes de látex antes de tomar la bandeja y dirigirse a la habitación de Hugo. Al abrir la puerta, lo encontró sentado junto a la ventana. Como había sido su costumbre en los últimos días, no dijo nada cuando entró, pero su mirada se alzó brevemente hacia ella antes de volver al horizonte. «Tu comida», dijo Paola, colocando la bandeja sobre una mesa cercana. Hugo no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio llenara el espacio, observándola de reojo mientras ella organizaba los cubiertos y enderezaba los pequeños detalles. «¿Algo te preocupa?», preguntó de repente, su tono más curioso que acusatorio. Paola se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. Giró hacia él con una sonrisa ensayada, esa que sabía usar cuando quería desviar la atención. «No, nada en absoluto». Hugo frunció el ceño. No era fácil engañarlo. «Pareces distraída». Paola se obligó a mantener la calma, volviendo a su tarea. «Estoy bien, solo un poco cansada. Eso es todo». El silencio que siguió fue denso, como si Hugo estuviera sopesando sus palabras. Finalmente dejó escapar un suspiro y tomó el tenedor, comenzando a comer lentamente. Paola observó desde el otro lado de la habitación, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Había algo en Hugo que la hacía pensar que podía ver a través de ella, pero no estaba dispuesta a compartir sus problemas, no cuando él apenas estaba empezando a confiar en ella. Mientras terminaba de organizar la habitación, su mirada se cruzó con la de Hugo por un breve instante. Algo en sus ojos oscuros parecía buscar respuestas, pero Paola desvió la mirada rápidamente, fingiendo ajustar la manta sobre la cama. «¿Segura que no hay nada más?», insistió Hugo con un tono que no era ni amable ni cruel, sino más bien neutral. Paola giró hacia él con otra sonrisa, esta vez más amplia. «¿Segura?». Hugo no respondió, solo la observó mientras se dirigía a la puerta con pasos tranquilos. Antes de que saliera, murmuró: «Eres una pésima mentirosa». Paola apretó los labios para evitar responder, cerró la puerta detrás de ella y apoyó la espalda contra la madera fría, dejando escapar un suspiro que llevaba conteniendo todo el día. Sabía que Hugo había notado algo, pero no podía permitirse mezclar sus problemas con los de él. Primero él, pensó, mientras se alejaba por el pasillo, obligándose a creer que todo saldría bien. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del salón, proyectando sombras largas sobre las paredes. Hugo estaba sentado en su silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, perdido en sus pensamientos. Paola, desde el otro extremo de la habitación, observaba cómo sus dedos tamborileaban sobre el reposabrazos. Un movimiento inquieto que parecía revelar una tormenta interna. «¿Quieres hablar de lo que te preocupa?», preguntó Paola finalmente. Rompiendo el silencio, Hugo levantó la mirada hacia ella, con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. «¿Hablar?», repitió, con una risa amarga. «¿Y qué sentido tendría?». Paola se acercó lentamente, arrastrando una silla para sentarse frente a él. No apartó la mirada mientras tomaba asiento, dejando claro que no iba a retroceder. «Tal vez no cambie nada, pero podría ayudarte a liberar un poco del peso que llevas», dijo con calma. Hugo suspiró, cruzando los brazos como si quisiera protegerse de algo invisible. Durante un largo momento, no dijo nada, pero la intensidad en su mirada crecía, como si estuviera librando una batalla consigo mismo. «¿Quieres saber qué pasó?», preguntó finalmente, su tono lleno de ironía. «Está bien, te lo diré, pero no esperes una historia inspiradora».
Paola no respondió, solo asintió ligeramente, dándole el espacio que necesitaba. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años. Todo cambió en un instante. Pasé de tener una familia amorosa a vivir con un hombre que no sabía lo que era el amor, mi tío. Su voz era tensa, casi cortante. Paola podía notar que cada palabra que decía le costaba un esfuerzo enorme. Para él yo no era más que una carga. Me recordaba todos los días que no me quería allí, que estaba desperdiciando su tiempo conmigo, y cuando no era suficiente decirlo, encontraba otras maneras de hacérmelo saber. Hugo bajó la mirada hacia sus manos, que estaban apretadas en puños sobre su regazo. Las marcas en mi cuerpo no son nada comparado con lo que dejó en mi cabeza. Su voz tembló ligeramente, pero continuó. Me castigaba por cualquier cosa, por no comer rápido, por no ser útil. Apagaba cigarros en mi piel como si fuera normal, como si eso fuera a enseñarme algo. Paola sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no las dejó caer. Sabía que en ese momento no se trataba de su dolor, sino del de Hugo. ¿Alguna vez alguien te ayudó?, preguntó en voz baja, temiendo la respuesta. Hugo negó con la cabeza lentamente. Nadie sabía, y si lo sabían no les importaba. No. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no dichas. Paola alargó la mano y la colocó suavemente sobre la de él. Hugo no la apartó. Hugo, lo que pasó no fue tu culpa, dijo, su voz firme pero llena de empatía. Y no tienes que enfrentarlo solo. Él soltó una risa breve, pero no había humor en ella. ¿Y qué se supone que haga? Hablar con alguien que no sabe nada de mí. Exponerme. Paola sostuvo su mirada, decidida. Hablar con alguien podría ayudarte a sanar. No necesitas cargar con esto para siempre. Hugo dejó escapar un suspiro tembloroso, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Si lo enfrento, tal vez me desmorone, admitió, sus palabras cargadas de una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. Paola apretó suavemente su mano, buscando transmitirle fuerza. Tal vez, pero no estás solo. Yo estoy aquí, y no pienso irme. Hugo la miró y por un momento su máscara se derrumbó por completo. En sus ojos había dolor, pero también una chispa de algo más, algo que parecía una tenue esperanza. El sol terminó de ocultarse, dejando la habitación en penumbra, pero entre ellos algo nuevo había nacido. No era una solución inmediata, pero era un primer paso hacia la posibilidad de un futuro diferente. La tarde era tranquila, con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta que había marcado los días anteriores. Paola entró en la sala con una carpeta en la mano. Hugo estaba junto a la ventana, como de costumbre, con la mirada fija en los jardines, pero esta vez sus hombros no estaban tan tensos. Había algo diferente en él, como si la confesión reciente hubiera liberado un pequeño peso de su alma. Hablé con alguien que podría ayudarte, dijo Paola, colocando la carpeta sobre la mesa. Hugo giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Ayudarme», repitió, su voz cargada de escepticismo. «Un terapeuta. Es un buen comienzo, Hugo. No tienes que hacerlo solo». Él soltó una risa breve, seca. «¿Y qué voy a decir? Que mi vida entera ha sido un desastre, que estoy roto más allá de cualquier reparación». Paola se acercó colocándose frente a él. «No se trata de reparar nada. Se trata de aprender a vivir con lo que llevas dentro, sin que te consuma». Hugo la miró fijamente, y en sus ojos apareció algo que Paola no había visto antes: vulnerabilidad. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó en un susurro. Paola sonrió ligeramente, inclinándose hacia él. «Porque creo en ti, porque veo algo que tú no ves aún». El silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Hugo tomó la carpeta, sus dedos rozando los de Paola por un instante. «No prometo nada», dijo, su tono más suave de lo habitual, «pero lo intentaré». Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Hugo asistió a su primera sesión de terapia, y aunque no habló mucho al principio, algo en su postura comenzó a cambiar. Paola lo notaba en los pequeños detalles, en cómo pasaba más tiempo fuera de su habitación, en cómo sus respuestas ya no eran tan mordaces. Una noche, mientras ambos estaban en la sala, Hugo rompió el silencio. «Hoy hablé de ti», dijo de repente sin apartar la vista del libro que tenía en las manos. Paola, que estaba acomodando unas flores en un jarrón,
Se detuvo y lo miró. De mí, Hugo asintió lentamente, dejando el libro a un lado. Le dije a la terapeuta que tú haces que todo sea menos pesado. Que por primera vez siento que no estoy completamente solo. Las palabras flotaron en el aire, llenas de sinceridad. Paola sintió que el corazón le latía con fuerza, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó a su lado, sus rodillas rozando suavemente la silla de ruedas. No sé cómo lo haces, continuó Hugo, con la mirada fija en el suelo. Pero desde que llegaste, algo dentro de mí ha cambiado y eso me asusta. ¿Por qué te asusta?, preguntó Paola, su voz apenas un susurro. Hugo levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella. Porque no sé si puedo ser la persona que necesitas. No sé si puedo amar como se supone que debo hacerlo. Paola sonrió alargando la mano para tomarla de él. No estoy pidiendo que seas perfecto, Hugo, solo que sigas intentando. Él la miró durante un largo momento, como si buscara algo en sus palabras. Finalmente, sin pensar demasiado, se inclinó hacia ella. El beso fue intenso, lleno de todo lo que ambos habían guardado dentro durante semanas. No había dudas ni barreras, solo una conexión que parecía romper todas las defensas que Hugo había construido a lo largo de los años. Cuando se separaron, Hugo respiró profundamente, como si el momento hubiera agotado todas sus fuerzas. «Tú me haces creer que puedo ser más que esto», murmuró, su voz cargada de emoción. Paola acarició suavemente su rostro, sonriendo con ternura. «Porque puedes, Hugo, lo sé». La noche continuó en silencio, pero no fue un silencio vacío. Había algo nuevo entre ellos, una promesa tácita de que, aunque el camino sería difícil, lo recorrerían juntos. El sonido del teclado resonaba en la oficina por primera vez en meses. Hugo estaba frente a la pantalla de su computadora, revisando documentos que habían permanecido olvidados durante tanto tiempo que incluso él se sorprendió al recordar su contenido. Sus manos se movían con torpeza al principio, pero poco a poco, sus movimientos se volvieron más seguros. Paola entró con una taza de café en la mano. Deteniéndose en el umbral al verlo trabajar, había algo en su postura, en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, que indicaba una nueva determinación. «¿Necesitas ayuda con algo?», preguntó. Rompiendo el silencio, Hugo levantó la vista hacia ella y negó con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa que casi parecía fuera de lugar en su rostro. «No, gracias, creo que puedo manejarlo». Ella asintió, colocó la taza sobre la mesa y se quedó observando mientras él volvía a concentrarse en la pantalla. Era un pequeño avance, pero significativo. Esa tarde, Hugo tuvo su sesión de terapia habitual. La terapeuta, una mujer de voz serena y mirada comprensiva, lo escuchaba mientras él hablaba de las decisiones que había comenzado a tomar. «Delegué más responsabilidades a mi equipo», dijo, con un tono que mezclaba orgullo y nerviosismo. «Siempre pensé que si no lo hacía yo, nadie más lo haría bien, pero me doy cuenta de que no puedo controlarlo todo». La terapeuta asintió. «Ese es un gran paso, Hugo. ¿Cómo te hace sentir?». Él se quedó en silencio por un momento, mirando las manos que descansaban sobre sus piernas. «Extraño, como si estuviera soltando una parte de mí que pensaba que era esencial, pero ahora no estoy seguro de si realmente lo era». La conversación continuó hasta que algo dentro de Hugo se rompió. Las palabras de la terapeuta tocaron una fibra profunda y una oleada de emociones lo desbordó. Las lágrimas comenzaron a caer y aunque trató de contenerlas, no pudo evitarlo. Esa noche, de regreso en la mansión, Paola lo encontró en la sala. Sus ojos estaban rojos, pero había una calma en su expresión que no había visto antes. «¿Todo bien?», preguntó ella. Hugo asintió lentamente y luego dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él: «Estoy listo para dejar el pasado atrás». Paola sonrió, y aunque no dijo nada, sus ojos brillaron con orgullo. Hugo había dado un salto de fe, y ella sabía que eso era solo el comienzo. La sala de terapia estaba en silencio, rota solo por el suave tic-tac de un reloj en la pared. Hugo estaba sentado en el sofá de cuero, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. La terapeuta, paciente como siempre, lo observaba desde su silla frente a él. «Hoy quiero hablar de él», dijo Hugo finalmente, su voz baja pero firme. La terapeuta asintió, dándole el espacio que necesitaba. «Mi tío», comenzó tragando saliva antes de continuar. «Durante años pensé que era invencible,
que no podía escapar de su sombra. Incluso después de su muerte, seguía sintiendo su presencia, como si me hubiera dejado una cicatriz que nunca desaparecerá. El silencio que siguió fue pesado, pero Hugo no se detuvo. Me decía que era débil, que nunca sería suficiente. Cada vez que cometía un error, cada vez que intentaba ser mejor, se aseguraba de recordarme que no importaba lo que hiciera, siempre sería una carga. Sus manos temblaban ahora, y aunque las lágrimas llenaban sus ojos, no las dejó caer. Por años creí que tenía razón, que mi vida no valía nada. La terapeuta inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos llenos de compasión. «¿Y qué crees ahora?», preguntó con suavidad. Hugo levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa de determinación que nunca antes había mostrado. «Creo que estaba equivocado, estoy aquí, todavía de pie». Hizo una pausa y dejó escapar una pequeña sonrisa irónica. Bueno, figurativamente hablando, la terapeuta sonrió ligeramente ante su comentario, pero no interrumpió. Hugo continuó. «Por primera vez en mi vida, siento que puedo ser más que lo que él quiso que creyera. Y eso es gracias a alguien que se atrevió a quedarse cuando todos los demás se fueron». Esa noche en la mansión, Hugo encontró a Paola en el jardín, recogiendo hojas secas que el viento había esparcido. El sonido de sus pasos en la silla de ruedas hizo que ella se girara y al verlo sonrió. «¿Cómo te fue?», preguntó dejando el rastrillo a un lado. Hugo la observó durante un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, tomó aire y habló. «Quiero que sepas algo. Si he llegado hasta aquí, es porque tú me mostraste que podía hacerlo». Paola lo miró sorprendida. «Hugo». Él levantó una mano, como si quisiera detenerla antes de que continuara. «Tú fuiste mi luz en la oscuridad, cuando no veía salida, cuando todo parecía vacío. Tú estabas ahí». Paola sintió un nudo en la garganta, pero sonrió, acercándose a él. «No hice nada que tú no pudieras hacer por ti mismo. Solo estuve aquí para recordártelo». Hugo negó con la cabeza, su mirada fija en la de ella. «Hiciste más que eso, Paola. Me diste razones para creer que hay algo al otro lado de la tormenta». El viento sopló suavemente entre ellos, pero ninguno apartó la mirada. Hugo, por primera vez, se sintió en paz con lo que había sido y con lo que podría llegar a ser. A su lado, Paola también sabía que algo en él había cambiado para siempre. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas del despacho, iluminando los papeles cuidadosamente organizados sobre la mesa. Hugo estaba sentado frente a su computadora, concentrado en los números y gráficos que aparecían en la pantalla. Había una energía en sus movimientos que Paola no había visto antes. Una mezcla de determinación y entusiasmo que contrastaba con el hombre que conoció semanas atrás. Desde la puerta, ella lo observaba en silencio, sosteniendo una taza de té. Cuando finalmente decidió entrar, Hugo levantó la vista y le dedicó una sonrisa ligera. «Un descanso», sugirió Paola colocando la taza a un lado de la mesa. Hugo asintió inclinándose hacia atrás en su silla. «Un descanso suena bien, pero tengo que admitir que, por primera vez en mucho tiempo, disfruto lo que estoy haciendo». Paola arqueó una ceja sorprendida por su confesión. «¿En serio?». Hugo soltó una risa breve, apoyando las manos sobre los reposabrazos. «Sí, siempre pensé que mi empresa era solo una carga más, algo que debía manejar porque no tenía otra opción, pero ahora veo que puede ser algo más, algo significativo». Paola se sentó frente a él interesada. «¿Qué tienes en mente?». Hugo señaló la pantalla, donde aparecían documentos y propuestas. «Quiero cambiar la forma en que hacemos las cosas, más apoyo a nuestros empleados, programas que beneficien a las comunidades donde operamos. No quiero que esta empresa sea solo otra máquina de dinero. Quiero que marque una diferencia». Paola lo escuchó con atención, notando cómo sus palabras fluían con pasión. Era un hombre diferente al que la había recibido con frialdad y sarcasmo semanas atrás. «Suena increíble, Hugo, pero eso no parece un pequeño paso». «Lo sé», admitió él, «pero no tengo prisa. Estoy aprendiendo que los cambios importantes llevan tiempo. Y eso está bien». Paola sonrió, y por un momento ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la calma. Más tarde, mientras caminaban por el jardín, Hugo se detuvo bajo el roble donde habían compartido tantas conversaciones. Sus ojos se posaron en las ramas, como si estuviera buscando algo en el pasado. «Nunca pensé que llegaría aquí», dijo de repente con la mirada perdida. Paola lo observó, curiosa. «Aquí, a este punto».
respondió, girando la silla para mirarla directamente. Donde pueda pensar en el futuro sin sentirme atrapado por el pasado. Paola se inclinó hacia él, apoyando una mano sobre su hombro. Eso es porque elegiste seguir adelante. No fue fácil, pero lo hiciste. Hugo asintió, sus ojos llenos de gratitud. Y tú tuviste mucho que ver con eso. Paola negó suavemente, aunque sus mejillas se sonrojaron. Tú hiciste todo el trabajo, Hugo. Yo solo estuve aquí para recordarte lo que eras capaz de hacer. Él soltó una risa baja, y durante un momento que pareció eterno, sus miradas se mantuvieron conectadas. Mientras continuaban su paseo, Paola no pudo evitar notar lo diferente que era Hugo ahora. Ya no había rastros del hombre amargado y distante que la había desafiado al principio. Ahora frente a ella, estaba alguien dispuesto a vivir, a cambiar y a construir algo nuevo. Hugo había cambiado, y con él, el futuro que ambos comenzaban a imaginar juntos. La brisa fresca de la mañana acariciaba el jardín mientras Paola arreglaba las herramientas de jardinería en una mesa cercana. Hugo, sentado bajo el gran roble que había sido testigo de tantas conversaciones importantes, observaba cómo ella trabajaba con una sonrisa ligera en su rostro. Había algo terapéutico en verla, en esos pequeños momentos de tranquilidad que ahora se habían vuelto parte de su rutina. ¿Siempre has tenido tanta paciencia?, preguntó Hugo rompiendo el silencio. Paola giró la cabeza hacia él, levantando una ceja con una sonrisa traviesa. No lo sé, tal vez tú sacaste a relucir esa cualidad en mí. Hugo rió, su risa genuina y ligera, algo que Paola aún no se acostumbraba del todo a escuchar. Si es así, entonces supongo que debo sentirme agradecido. Paola dejó las herramientas y se acercó a él, inclinándose ligeramente para mirarlo a los ojos. «Supongo», repitió fingiendo indignación. Está bien, estoy agradecido», admitió, alzando las manos en un gesto de rendición. Ambos rieron, y el sonido llenó el aire como una melodía, un contraste con el silencio opresivo que alguna vez dominó la mansión. Esa tarde, mientras Hugo revisaba algunos documentos en su despacho, Paola recibió una llamada de su hermana. Al contestar, escuchó una mezcla de alivio y emoción en su voz. «Paola, el pago llegó. No sé cómo lo hiciste, pero estamos al día con el alquiler». Paola se detuvo por un momento, apretando el teléfono contra su oído. «Yo me alegro mucho, Laura. De verdad, gracias. No sé qué habríamos hecho sin ti». Cuando colgó, su mente volvió inmediatamente a Hugo. No había necesidad de preguntarle cómo lo había hecho. Sabía que era su forma discreta de ayudar sin invadir su orgullo. Paola sintió una oleada de gratitud y, al mismo tiempo, un calor en el pecho que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. Al final del día, Hugo la llevó al jardín, donde había un pequeño retoño listo para ser plantado. «Quiero que hagamos esto juntos», dijo, señalando la tierra que ya estaba preparada. Paola lo miró sorprendida pero emocionada y tomó una pala mientras él sostenía el retoño con cuidado. Juntos trabajaron en silencio, compartiendo miradas y sonrisas ocasionales. Cuando terminaron, ambos se sentaron frente al árbol recién plantado, con las manos aún manchadas de tierra. «¿Por qué un árbol?», preguntó Paola rompiendo el silencio. Hugo miró el retoño, su expresión suave. «Porque crecerá igual que nosotros, será un recordatorio de todo lo que hemos pasado y de todo lo que está por venir». Paola lo observó, conmovida por sus palabras. «Esa es una de las cosas más hermosas que te he escuchado decir». Hugo sonrió, inclinándose ligeramente hacia ella. «Y eso es gracias a ti». Se acercó lentamente, y cuando sus labios se encontraron, el mundo alrededor pareció detenerse. No era solo un beso, era la promesa de un futuro que ambos estaban dispuestos a construir juntos. Esa noche, desde la ventana de la mansión, Hugo y Paola miraron el pequeño árbol bajo la luz de la luna. Sus ramas delgadas se movían suavemente con el viento, como si estuviera agradeciendo el nuevo comienzo. «Es solo el principio», dijo Hugo en un susurro, tomando la mano de Paola. «Y vamos a hacerlo juntos», respondió ella, apretando su mano suavemente. Ambos sabían que aún quedaban desafíos por delante, pero esta vez no estaban solos. Habían encontrado en el otro una fuerza que no sabían que existía, y eso era suficiente para enfrentarse a cualquier cosa que el futuro les deparara. El árbol crecería, igual que ellos, y con cada rama nueva, con cada hoja que brotara, sería un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros,
Siempre hay lugar para un nuevo comienzo. La noche era tranquila y el silencio en la mansión se sentía diferente, más cálido, más vivo. Hugo estaba sentado en el balcón de su habitación con la mirada perdida en el horizonte donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrenales. A su lado, Paola lo observaba en silencio, con una taza de té caliente entre las manos. El viento acariciaba suavemente su rostro, pero no era el aire fresco lo que llenaba a Hugo de una extraña calma. Era la presencia de Paola, constante, inquebrantable, quien había transformado cada rincón de su mundo. ¿En qué piensas?, preguntó Paola rompiendo el silencio, su voz tan suave como el viento. Hugo esbozó una sonrisa ligera, la clase de sonrisa que ella había aprendido a valorar porque siempre llevaba una verdad detrás. «En cómo llegamos aquí», respondió, girando la cabeza para mirarla. «En cómo me enseñaste a dejar de temerle al pasado». Paola apartó la taza y lo miró con atención, esperando que continuara. «Solía pensar que estaba condenado a vivir con esas sombras para siempre», continuó Hugo, su voz más baja ahora, «que no había forma de escapar de lo que mi vida había sido. Pero tú me mostraste que no todo estaba perdido». Paola sonrió, aunque sus ojos reflejaban la profundidad de lo que él estaba diciendo. «No hice nada que tú no pudieras hacer por ti mismo», respondió, con la misma humildad que siempre la caracterizaba. Hugo negó con la cabeza, alcanzando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella. «Hiciste más de lo que crees. No solo me ayudaste a encontrar la fuerza para seguir adelante, también me mostraste que soy capaz de amar y ser amado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, cargadas de significado. Paola apretó suavemente su mano, incapaz de encontrar palabras que igualaran lo que sentía en ese instante. «Nunca pensé que alguien pudiera ver más allá de mis muros», añadió Hugo, su voz temblando ligeramente. «Pero tú lo hiciste, y eso me dio la libertad que nunca creí posible». Paola se inclinó hacia él, acercándose lentamente hasta que sus frentes se tocaron. «El amor siempre encuentra una forma», murmuró ella. Cerrando los ojos, Hugo respondió inclinándose un poco más, encontrando sus labios en un beso que no solo sellaba lo que habían construido juntos, sino que también hablaba de un futuro lleno de posibilidades. Cuando se separaron, Hugo exhaló profundamente, como si el peso que había llevado durante años finalmente lo hubiera abandonado por completo. «Nunca hubiera llegado aquí sin ti», dijo con una sonrisa que reflejaba algo más que felicidad. Era paz, algo que había buscado durante tanto tiempo. «Y yo no sería quien soy ahora sin ti», respondió Paola. Con la misma sinceridad, ambos volvieron la mirada hacia el pequeño árbol que habían plantado en el jardín. Sus ramas se mecían suavemente con la brisa, prometiendo crecer fuertes y llenas de vida. La noche continuó, y aunque el mundo seguía girando a su alrededor, Hugo y Paola sabían que habían encontrado algo que lo transformaba todo. Una verdad simple, pero poderosa: el amor, incluso en su forma más frágil, tenía el poder de curar las heridas más profundas y traer libertad a los corazones más rotos. Y en ese momento, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Hugo entendió que su pasado ya no lo definía. Su vida, ahora compartida con Paola, era el comienzo de algo nuevo, algo que ni siquiera las sombras de su historia podían oscurecer. El árbol que Hugo y Paola habían plantado en el jardín empezaba a mostrar hojas nuevas. Era un recordatorio silencioso del tiempo que pasaba y del crecimiento que ambos habían logrado juntos. Hugo, sentado en el balcón de la mansión, observaba las ramas mecerse suavemente con la brisa. En sus manos sostenía un álbum de fotos que Paola había encontrado en una de las cajas olvidadas del ático. Al abrirlo, las imágenes de su infancia lo transportaron a un tiempo que antes prefería evitar. Allí estaban sus padres, sonriendo, sosteniéndolo cuando era un niño. Paola se acercó en silencio, colocando una mano sobre su hombro. «¿Te trae buenos recuerdos?», preguntó con suavidad. Hugo asintió sin apartar la vista de la fotografía. «Sí, durante mucho tiempo. Estos recuerdos estuvieron cubiertos por todo lo que vino después, pero ahora puedo verlos por lo que son, momentos felices». Paola se sentó junto a él, mirando el álbum. «Tus padres estarían orgullosos de ti». Hugo giró la cabeza hacia ella con una sonrisa tranquila. «Eso es algo que nunca creí posible, pero gracias a ti. Puedo imaginarlo días después en su empresa». Hugo convocó a una reunión especial.
El ambiente en la sala de conferencias era diferente. Había menos tensión y más apertura entre los empleados. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro, comenzó mirando a su equipo. Quiero que esta empresa sea un lugar donde todos se sientan valorados, no solo como profesionales, sino como personas. El silencio fue seguido por asentimientos de aprobación. Hugo continuó, explicando los nuevos proyectos comunitarios que planeaba implementar, junto con beneficios adicionales para los empleados. Uno de los gerentes levantó la mano. Señor, ¿por qué este cambio ahora? Hugo reflexionó por un momento antes de responder. Porque aprendí que no podemos avanzar solos. Las personas a nuestro alrededor son las que nos hacen fuertes. Es hora de devolver algo a quienes han contribuido a nuestra historia. El aplauso que siguió confirmó que el cambio no solo era bienvenido, sino necesario. Esa noche, en la tranquilidad de la cocina, Paola recibió un mensaje de su hermana. Era una foto de su madre, sonriente, con un mensaje que decía, «Gracias a ti, todo está mejorando». Paola dejó el teléfono a un lado, con los ojos llenos de lágrimas justo cuando Hugo entraba. «¿Todo bien?», preguntó él colocando una mano en su cintura. Ella asintió, limpiando una lágrima antes de sonreír. «Todo está mejorando». Hugo la abrazó, y por un momento permanecieron en silencio, disfrutando de la paz que ambos habían encontrado juntos. Una semana después, Paola y Hugo regresaron al jardín, esta vez con un pequeño banco que ella había sugerido instalar bajo el árbol. Mientras lo colocaban, Hugo se detuvo para mirar el retoño. «¿Sabes qué me gusta de este árbol?», dijo, colocando sus manos sobre los brazos de su silla. «¿Qué?», preguntó Paola, curiosa. «Que siempre estará aquí, crecerá, cambiará, pero sus raíces serán las mismas. Es un recordatorio de lo que hemos construido juntos». Paola lo miró con ternura, sentándose junto a él en el banco recién instalado. «Entonces, supongo que tendremos que cuidarlo bien». Hugo sonrió, tomando su mano. «Cuidarlo será nuestro compromiso, como todo lo demás que venga». Ella inclinó la cabeza hacia él, sus labios encontrándose en un beso suave y lleno de promesas. No era un final, sino un nuevo comienzo, uno en el que ambos estaban dispuestos a invertir todo su amor y esfuerzo. El árbol siguió creciendo, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, mientras Hugo y Paola cuidaban de él. Y de su futuro, juntos, habían encontrado algo más fuerte que las cicatrices del pasado, la certeza de que el amor podía transformar incluso las raíces más dañadas en algo fuerte y hermoso. ¿Desde dónde nos estás viendo o escuchando? Nos encantaría saberlo en los comentarios si te gustó esta historia. Recuerda que dar like y suscribirte no te cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo. No necesitas llenar ningún formulario complicado. Solo haz clic en los botones de me gusta y suscribirse. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en la próxima historia emocionante.